Ciudad del Este, capital del Alto Paraná en Paraguay, fue fundada en 1957, contando actualmente con 58 años de vida. Cosmopolita, joven y ambiciosa, arrolló en un desmesurado crecimiento las perspectivas de quienes la soñaron un día. Gracias a la llegada de innumerables comunidades que se asentaron y dieron todo de sí mismos para alcanzar el éxito. Antes de comenzar, vamos a conocer la paz armada. Este periodo va desde 1871 a 1914. Durante todos estos años, las potencias europeas invirtieron muchísimo dinero en la fabricación de armas y muchos países formaron ejércitos poderosos. Y entonces, ¿para qué tantos ejércitos y armas si Europa no estaba en guerra? Parece absurdo, pero ellos disputaban entre sí colonias y mercados consumidores en todo el mundo, y había conflictos en la propia Europa por causa de territorio. Por ejemplo, el imperio austrohúngaro era enorme y tanto Rusia como Austria le habían echado el ojo a Serbia. Rusia también disputaba con Alemania el control de Polonia y Europa Central, mientras Francia no se conformaba por haber perdido su territorio para Alemania. Con tantos intereses en juego, los países comenzaron a aplicar las políticas de alianzas. Alemania, Austria e Italia se juntaron para formar la Triple Alianza, y como contraparte, Inglaterra, Rusia y Francia formaron la Triple Entente. En esos momentos, Europa estaba al borde de las tensiones. Cualquier mínimo chasquido podía explotar todo, y fue lo que sucedió en 1914. Todo comenzó en la ciudad de Sarajevo, Bosnia. El archiduque Francisco Fernando, príncipe heredero del trono de Austria, es asesinado cuando llega de visita a la ciudad. El asesino es un estudiante ligado a una organización secreta serbia, y el crimen sucede porque el archiduque tenía una importante misión: demostrar el dominio de Austria en la región. Su asesinato era un desafío, una afronta a la autoridad austríaca. Esto generó la intervención de Austria a Serbia. Rusia movilizó sus ejércitos en la región. Alemania hizo lo mismo. Y por causa de las alianzas entre los países, en poco tiempo la guerra se desparramó por toda Europa. Y esta guerra duró 4 años, donde murieron 8 millones de personas, y los estragos fueron innumerables. Ante la cantidad de vidas perdidas, la fuerte devaluación monetaria y la inflación descontrolada, las clases medias perdieron todos sus ahorros y comenzaron a emigrar. El primer destino fue América del Norte, donde los inicios de la industrialización ofrecían múltiples oportunidades a la inversión y el trabajo. Cuando América del Sur se integró en el comercio internacional, la oferta se amplió y atrajo a la población del sur de Europa, pero aún no se habían resuelto del todo las cosas. La Segunda Guerra Mundial se avisoraba llegando en el horizonte, y veremos cuáles fueron sus antecedentes. Insatisfacción con el Tratado de Versalles, incremento del nazifascismo, crisis de 1929, falencia de la Liga de las Naciones, política del apaciguamiento, disputa de mercados. El Tratado de Versalles perjudicó terriblemente a Alemania, que fue la gran derrotada de la Primera Guerra Mundial, un tratado de paz que irónicamente plantó la semilla de la Segunda. El descontento alemán ante ese tratado fue el promotor del incremento del nazismo en Alemania y el fascismo en Italia. En 1929, la crisis capitalista se inició en Estados Unidos y se diseminó en el resto del mundo.
A ella la podemos resumir en 3 palabras: falencia, desempleo y pobreza. Millares de bancos e industrias fueron a la quiebra y millones de personas quedaron desempleadas. Esta crisis afectó al mundo capitalista como un todo. Europa fue terriblemente afectada, haciendo crecer la fuerza del nazismo aún más en Alemania con Hitler en el comando. Pero él no estaba solo, se juntó con Italia y el fascismo de Mussolini, donde su característica fundamental era el militarismo, donde la guerra se enaltecía, glorificada. El nazifascismo se vuelve sinónimo de guerra. Mientras tanto, la política del apaciguamiento de Inglaterra y Francia ignoraron el expansionismo alemán e italiano. El primero anexó a Austria, mientras el segundo conquistó Etiopía en África, sin ningún quejido ni reclamo por parte de ellos. Un ítem más a destacar era la disputa de los mercados, ya que este punto nos habla de la continuidad que tiene sobre la Primera Guerra Mundial, donde la pelea por mercados y materias primas es la contienda mayor y la raíz de todo. Pensemos en las alianzas para ver los 2 bloques que se forman. De un lado, los países aliados, Inglaterra, Estados Unidos, Francia y la Unión Soviética, donde los 3 primeros estaban satisfechos con su situación económica. Inglaterra y Francia ejercían dominio sobre sus colonias y Estados Unidos dominaba a América Latina. Del otro lado se encontraban los países del eje, Italia, Alemania y Japón, que eran grandes potencias industriales y con poquísimas colonias. Por lo tanto, exigían una nueva división de los mercados mundiales, querían más territorios y materias primas. Esto, por supuesto, va a encender la guerra. No podemos olvidar la crisis de la Guerra Civil Española, que fue de 1936 al 1939, y se la puede calificar como un ensayo de lo que se vendría a continuación. Tanto Alemania como Italia participaron directamente, donde probaron tácticas y nuevas armas de combate, auxiliando a los nacionalistas del general Francisco Franco. También surge el expansionismo japonés en Asia. ¿Cuál era entonces el problema de Japón? Tenía una gran potencia industrial, pero con un territorio muy pobre en materias primas. Necesitaba desesperadamente de hierro, carbón, petróleo y caucho. Entonces debía comprar esos productos de países productores o conquistar territorios ricos en esas materias primas. Optaron por lo segundo, acercándose a los países del eje. Así, el 1 de septiembre de 1939, el ejército de Alemania invadió Polonia. Inglaterra y Francia declararon la guerra a Alemania. Y el conflicto se propagó inicialmente por Europa y después a los otros continentes. Desde 1939 hasta 1941, las victorias fueron del eje. Parecía que los ejércitos de Alemania vencerían la guerra. A partir de 1941 hasta 1942, las fuerzas se equilibraron y luego, inmediatamente, las victorias fueron de los países aliados. Varias batallas de gran importancia se sucedieron, hasta el lanzamiento de las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki en agosto de 1945, finalizando así la guerra. ¿Cuáles fueron las consecuencias? 50 millones de civiles muertos. La división del mundo en 2 bloques, rivales y opuestos. El bloque capitalista, liderado por los Estados Unidos, y el bloque socialista por la Unión Soviética. Alemania dividida en 2 países. Fue creada la ONU, Organización de las Naciones Unidas.
El expansionismo en el este europeo y la descolonización afroasiática, iniciándose el proceso de independencia en las colonias de África, como Asia. ¿Y en Medio Oriente, qué pasó? Imperio Turco Otomano. A pesar de sus orígenes humildes, los turcos comenzaron a dominar la mayor parte de Europa Oriental y casi todo el mundo árabe. 600 años duró su imperio y representó el estado musulmán más importante de la era moderna. A partir del siglo XVIII, su decadencia comenzó a manifestarse, debilitándose desde su interior. Países como Grecia, Serbia, Bulgaria y entre otros, Egipto, fueron liberándose y tomando estructuras más occidentales. Es el tiempo que esa debilidad va dando paso a nuevos avances de Gran Bretaña. Llegó a ocupar Adén en Yemen para proteger la ruta a las Indias, ejerciendo su dominio sobre los distintos gobernadores del Golfo Pérsico. Mientras tanto, Francia desembarcó en Siria en 1860 para proteger la comunidad cristiana de conflictos religiosos con los drusos, dividiéndose del siguiente modo los apoyos. Francia, defensora de los cristianos maronitas, ingleses con los drusos y Rusia bregando por los ortodoxos cristianos. Este es el escenario para una persecución y exterminio de un pueblo, el armenio. Se calcula que entre deportados y asesinados aproximadamente hubieron alrededor de 1.500.000 a 2 millones de personas desaparecidas a manos del gobierno de los jóvenes turcos del Imperio Otomano desde 1915 hasta 1923. Por lo general, fue reconocido como el primer genocidio moderno. De hecho, el segundo y más estudiado es el Holocausto judío en Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Muchos de los sobrevivientes armenios fueron llegando a Alepo y Damasco, en Siria, donde se refugiaron y pudieron contar su historia. Pero, ¿qué tenemos para decir de este país que en estos tiempos está en las noticias a menudo? Siria fue y continúa siendo hasta hoy un lugar marcado por su situación geográfica. Fue el centro de una civilización semita. Allí se descubrió el bronce, se creó el alfabeto de Ugarit de más de 10.000 años de antigüedad, el cristal soplado, los acueductos, la astronomía, las matemáticas y el cálculo. Crearon la bóveda y la cúpula, el calendario de 12 meses, los mosaicos de vivos colores y las cerámicas. Por aleación trabajaron el hierro, el concepto de rueda y las monedas de forma esférica. Tierra de Paso fue dominada por egipcios, cananeos, hititas, hebreos, asirios, persas, griegos, selúcidos, romanos, árabes, mongoles, otomanos y franceses hasta su independencia en 1946. A pesar de todos los debacles a las que fue sometida, se encontró a inicios del siglo XX enormemente apartada e ignorada por los asuntos mundiales. Acabada la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano se disolvió y en 1922 la Liga de las Naciones repartió el dominio de la antigua Siria entre dos países, el Reino Unido, que recibió Transjordania y Palestina, mientras Francia las actuales Siria y Líbano. Esto determinó una ola de emigración hacia un nuevo destino: América. Pese a una historia de más de un siglo, las huellas de la migración siria, libanesa y palestina hacia América Latina se mantienen visibles. Al principio, esta era voluntaria, con motivaciones socioeconómicas y predominantemente masculina, ya que ella se encuadra en el contexto de partir hacia un porvenir promisorio, mejorando su calidad de vida. Aún en contra de las previsiones inmigratorias de algunas administraciones latinoamericanas que buscaban manos de obras capacitadas y europeas, los árabes llegaron a sus costas sin ningún capital adicional,
que les permitiera destacarse profesionalmente. Sus orígenes eran eminentemente rurales. A pesar de su bagaje campesino, no se dedicaron a las labores en el campo, ya que si bien había demanda para los mismos, no tenían expectativas de ascensión rápida social. Por el contrario, la mayoría se concentró en la actividad comercial, desde el mercado textil, productos de mercería, bisutería, perfumería y calzado. Estos árabes viajaban con documentación turca y fueron denominados en forma peyorativa como turcos, creando prejuicios raciales o turcofobia, ya que competían con la burguesía comercial autóctona. Con ligeras variaciones, la llegada a América Latina se concretó en 3 periodos, y el que vamos a analizar en esta oportunidad es el primero, que transcurre desde las últimas décadas del siglo XIX hasta las primeras del siglo XX. En el periodo de desmembramiento del Imperio Otomano, las condiciones económicas y los conflictos confesionales, específicamente la persecución y rivalidad con los cristianos, son los factores predominantes de dicho evento. En Argentina, la llegada de los sirios libaneses fue realizada entre 1860 y 1912, donde en su mayoría pasaron por el Hotel de los Inmigrantes durante los primeros días de arribo, hasta definir su localización definitiva para en tren llegar a sus destinos finales. En esta oportunidad vamos a conocer una pequeña ciudad, San Salvador de Jujuy, al noroeste argentino. La Tacita de Plata, enclavada entre 2 ríos y ubicada en la precordillera, donde se afincaron un grupo de sirios que provenían de Mahardi, un pequeño pueblo que al denominarlo así estamos exagerando su denominación. La más adecuada sería aldea.